A la noche enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Y la noticia es el infame, denigrante y horroroso encierro que sufren cerca de 200 presos políticos recluidos por la tiranía criminal de Nicolás Maduro en esa espantosa y cruel celda El Cajón de la cárcel de Tocuyito, en el estado de Carabobo. El Casla Institute, dirigido por Tamara Sujo, como se los decía, alertó y denunció ante la comunidad internacional esta grave situación de estos prisioneros sometidos a condiciones inhumanas, extremas, tortura física, psicológicas, sin importar la edad ni su estado de salud. Recordemos incluso que el régimen tiránico de Maduro tiene adolescentes y niños presos, detenidos, secuestrados, detenidos arbitrariamente, desaparecidos, secuestrados, y ahí los tiene. Y recordemos que apenas hace una semana aquí en el programa La Noche hablábamos del primer adolescente condenado por terrorismo. Ustedes escuchaban a sus familias. Hoy tenemos que hablar de ellos, hoy no los podemos olvidar. El punto clave de esta noticia: en la cárcel de Tocuyito están encarcelados actualmente entre 450 y 500 presos políticos. Es decir, a quienes el régimen se les inventa cualquier cargo con esa injusta apariencia de institución de justicia, acusándolos de cualquier cosa y llevándoselos. Al menos 200 de ellos fueron trasladados al Cajón hace poco menos de un mes, y atención a esta alerta que enciende el Instituto Casla. Hace poco menos de un mes se los llevaron al Cajón, 200. Es uno de los sitios convertidos por la dictadura en uno de sus principales centros de torturas blancas, brutal y atroz práctica que somete a los prisioneros políticos a potentes luces blancas durante 24 horas del día para que no puedan descansar. No tienen acceso a ventilación ni a luz solar, no tienen acceso a estar un segundito en el medio ambiente. Al contrario, ahí encerrados bajo esas lámparas. El Cajón, un sótano del penal cuya celda más grande mide aproximadamente 10 metros de largo por 5 o 6 de ancho, y otras celdas más pequeñas donde distribuyen a los nuevos detenidos. Por el Cajón han pasado todos los presos políticos, y su encierro en esta celda infame puede durar entre 40 y 50 días. El Cajón mantiene luces muy potentes prendidas las 24 horas, los alimentos que le suministran se los llevan en tobos plásticos y los presos políticos deben tomar lo que pueden con las manos. Los detenidos se encuentran totalmente desorientados del día y la hora, no tienen luz solar ni ventilación natural. En este lugar obligan a los presos políticos a recibir instrucción premilitar y a cantar consignas a favor de Hugo Chávez. En ese pavoroso sótano, El Cajón, donde los esbirros del tirano Maduro ingresan a los nuevos presos políticos secuestrados por la dictadura. Ahí ustedes están viendo, no sin antes ser sometidos a otros bestiales métodos de tortura, a manera de, recibimiento en el penal. Todos los presos políticos son recibidos en el penal con golpes con puños y palos, y también les dan puntapiés, aplicando los combos de recibimiento. Luego los acuestan en el suelo y les caminan por encima de la cabeza y cuerpo, y los dejan por varias horas expuestos al sol, sin agua ni alimentos, y al final de la noche los llevan a El Cajón. El otro punto es la alimentación, la denuncia que hace el Instituto Casla: alimentación descompuesta y escasez de medicinas del régimen en esas mazmorras son otras de esas recurrentes prácticas de tortura que deben padecer los presos políticos que hoy permanecen encerrados en el temible sótano El Cajón, que pertenece a la cárcel de Tocuyito. Los presos políticos reciben muy escasa alimentación, como por ejemplo una arepa con sardinas en estado de descomposición o 2 rodajas de mortadela de desayuno, y una segunda comida compuesta por espaguetis blancos sin sal o arroz blanco sin sal, con 2 lonjas de mortadela en agua o sardinas mezclada como si fuera una sopa. Muchos de los detenidos tienen anemia, están desnutridos y han perdido mucho peso. La alimentación descompuesta les produce enfermedades infecciosas, gastrointestinales y en la piel. Reciben medicamentos vencidos cuando se los suministran, no hay pastillas para el dolor, antiinflamatorios y mucho menos antibióticos. Hay presos políticos con afecciones dentales, graves cuadros infecciosos de la piel, sarna, viruela del mono, hipertensión. Quiero saludar a Edward Ocaris. Edward Ocaris es un hombre muy valiente. Él permaneció 4 meses y 24 días secuestrado por la dictadura en
6 retenes diferentes. Él es una persona que no ha desfallecido en su lucha, es defensor de los derechos humanos y, como decíamos, exprisionero político del régimen. Fue excarcelado hace exactamente un año, el 23 de diciembre. Eduard, gracias por estar con nosotros. Quiero manifestarte nuestra solidaridad porque, a pesar de todo lo que has sufrido, sigues con ese empeño de defender a quienes están en esas circunstancias. Estamos previo a una fecha muy importante para las familias de América Latina, que es esta fecha de Navidad, y obviamente no podemos olvidarnos de quienes precisamente no tienen a sus familiares cerca y quienes están sufriendo por esta situación. Muchas gracias por hacer este esfuerzo de acompañarnos. No, muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad que nos brindan a nosotros de poder mostrar, de poder visibilizar y continuar con las denuncias de lo que estamos sufriendo los venezolanos, de los más de 1000 presos políticos que continúan hoy tras los barrotes y que lamentablemente, como bien lo acabas de decir hoy, ya estamos a unas próximas horas de Nochebuena, y son más de 1000 familias que van a tener sus mesas vacías porque va a faltar alguien que está arbitrariamente detenido, alguien que está incluso desaparecido, porque tenemos que resaltar que tenemos el registro en CLIPE de 145 desaparecidos actualmente. Es una cifra que es alarmante. No se puede justificar bajo ninguna manera, así como bien lo menciona Tamara Sujú en su reciente informe. Esta celda, el Cajón, en Tocuyito, pues hay gran cantidad de centros de reclusión, tiene sus centros de tortura. Podríamos hablar del rodeo también, de la máquina del tiempo del rodeo. Y esta situación que de verdad ninguna persona, no ningún venezolano, ninguna persona, ningún ser humano merece estar atravesando esto siendo inocente. Ninguna persona debe estar tras las rejas siendo inocente. Yo pasé más de 3.442 horas detenido. Me robaron más de 3.442 horas. Hoy día hay personas que tienen más de 10.000 horas que les han robado de su tiempo, de su vida. Y eso no se recupera. Eso no tiene perdón. Eso no podemos olvidarlo. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad que nos dan de poder alzar la voz, de poder difundir todo lo que está ocurriendo, que sigue ocurriendo, que viene ocurriendo desde hace muchísimos años en Venezuela, pero que hoy día persiste en mantenerse y de expandirse. Hemos visto cómo en las últimas horas pues se han detenido a nuevas personas con el mismo modus operandi, sin orden de detención o de aprehensión, sin orden de allanamiento. Algunos continúan aún desaparecidos. Tenemos 5 adolescentes todavía privados de libertad, uno de ellos condenado a 10 años. Un joven que no se le probó absolutamente nada y fue injustamente en un proceso totalmente viciado. Una jueza le dictaminó 10 años de condena, 6 de prisión y 4 de condicional. Estas son verdades que hay que decir al mundo para que todo el mundo sepa qué es lo que ocurre en Venezuela. Entonces, adelante. No, Eduard, es que es aterrador, todos esos testimonios pues nos llenan de dolor, traumatizan, pero es que no podemos desfallecer en la denuncia, no podemos desfallecer en, sobre todo, mantener viva la memoria de quienes están en esa circunstancia, muchos de ellos desaparecidos porque se los llevan y sus familias no tienen ni idea, ni cómo están, ni dónde están, no hay comunicación, no hay abogados, no hay nada, y eso pues es una tortura extendida, ¿no? Extendida a toda la familia. A propósito, yo quiero que usted nos cuente su experiencia, obviamente, pero antes, a propósito de esta denuncia que hace el Instituto Casla, yo quisiera saber si usted había oído del Cajón. Yo la verdad me sorprendí cuando leo esta noticia y digo, ¿otro centro de tortura o uno que se descubrió nuevamente? Y cómo Casla ha podido establecer que más o menos son 200 los presos políticos que han ido trasladando estos últimos días. ¿Qué has sabido? ¿Qué sabes? Y cómo poder explicar este lugar del Cajón. Si hay noticias sobre eso, si Casla pues está haciendo una revelación que nos pone un nuevo campanazo.
Sí, ciertamente, y aquí lo fundamental siempre va a ser la víctima, tanto las víctimas primarias, que en este caso son las presas políticos y los presos políticos, como las víctimas secundarias, que son los familiares. Y esto es realmente un logro de los familiares, de esas madres, esas esposas, esos hijos, que acuden y nos cuentan qué es lo que está atravesando su familiar arbitrariamente detenido. Y aquí los héroes son los familiares que se atreven a alzar la voz. Ciertamente ellos no pueden hacerlo de manera directa y por eso acuden a nosotros, a las organizaciones no gubernamentales, para poder exponer lo que está ocurriendo. No me sorprende, de verdad que no me sorprende para nada que Tocuyito haya creado ese centro, esa celda de tortura, porque las tenemos en el COIDE, tenemos el Rodeo, tenemos el Yare, tenemos el cuartel de Huaycaipuro, donde las celdas están debajo del suelo también y son torturados los presos políticos que acuden, que son trasladados para allá. Y como lo mencionaste, o sea, tenemos actualmente 145 personas desaparecidas. Tenemos a 93 personas registradas con patologías graves que necesitan atención médica especializada y sin embargo no reciben derecho a la salud, poniendo en riesgo, por supuesto, su derecho a la vida, como hace poco ocurrió. Eh, Tenemos 187 mujeres registradas, pero repito, esto también es un subregistro. Repito la importancia de los familiares. Los familiares son vital para poder recabar toda esta información, para poder alzar la voz, para poder denunciar, para poder documentar, porque esto en un momento dado vamos a obtener justicia y la justicia la vamos a tener a través de la verdad. Solamente con verdad vamos a tener la justicia y es lo que todas y todos necesitamos. Nuevamente, quiero resaltar la importancia que tienen los familiares. Por favor, si usted es un familiar, comuníquese a cualquier organización no gubernamental para que haga la denuncia. Tenemos presos políticos que no son conocidos. Tenemos más de 1000 presos políticos, pero es un subregistro. Se dice que hay cientos de presos políticos más. Desconocemos exactamente quiénes son. Esta cifra que maneja Tamara, que manejan las organizaciones, de que son alrededor de 500 en Tocuyito, de que son alrededor de 200 los que están atravesando por esta situación en el cajón, esa celda de castigo, pues no hay manera y forma de poderlo corroborar exactamente, porque quien debe brindar la información no la da, que es el sistema de justicia. No nos informa, no informa a nadie quiénes están allá, quiénes son trasladados, cuáles son las personas, las condiciones psicológicas, físicas y médicas que tiene cada una de estas personas arbitrariamente detenidas. Y vemos cómo la negación de la información, que debe ser obligatoria, que está estipulada en nuestras leyes nacionales como obligatorias, en Venezuela sencillamente no existe. Intencionalmente no se cumple. Y eso pues conlleva a que mantengamos siempre un subregistro de la información. Tamara hace un grandioso esfuerzo y la felicito por esto, porque ¿qué es lo que hacemos las organizaciones? Ir complementándonos y vamos nutriéndonos de información, nos vamos colaborando, porque lo que más queremos todos nosotros como organizaciones no gubernamentales es poder tener una sola data lo más clara y exacta posible para poder mostrar al mundo entero cuál es la situación real y, por supuesto, poderle mostrar a las familias dónde se encuentra su familiar detenido arbitrariamente. Porque hoy día siguen personas, siguen familias recorriendo Venezuela buscando a su familiar. Hoy día, hoy, a pocas horas de Nochebuena, hay personas desesperadas buscando a su familiar que no saben dónde están, ni siquiera saben si están vivos o no. Y eso ningún ser humano lo merece. Y tiene toda la razón, nos quitamos el sombrero ante Tamara, pero también ante usted, ahí como integrante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, sobre todo porque usted ya ha pasado por eso, sobre todo porque se arriesga. Tiene que cuidarse mucho, Edward, tiene que cuidarse mucho porque esas voces de ustedes las necesitamos. Y usted vivió un infierno, usted estuvo ahí detenido. Sí.
4 meses, 24 días, me lo decía, voy a repetir, 3.442 horas que no se recuperan y vivió un infierno. Y es testigo, y recordamos su caso cuando se presentó el informe del Instituto Casla ante el mundo. Es un testimonio muy doloroso, es que usted ya pasó por eso. Estamos hablando, y que los televidentes sepan, estamos hablando con alguien que es que no le han contado que no, es alguien que lo ha vivido. No fue exactamente el cajón, porque como decimos, esto es como algo nuevo, algo que no sabíamos, nos sorprendió. Seguramente el Instituto Casla y los que están ahí analizando el día a día ya tenían la sospecha, habían podido documentar, pero es un nuevo centro de tortura de los decenas que hay en Caracas y en otras ciudades. Muy doloroso. Y usted decía, Edward, una cosa, decía, el sistema de justicia que tiene este régimen no provee la información. Claro, es que como es un sistema represor, que tristemente arrebata ese nombre, ¿no? Porque ellos juegan con la semántica, Edward, el fiscal, el juez, pero no es un sistema de justicia, para que los televidentes no se confundan. Es un sistema que sí existe, el de justicia no existe, porque no hay justicia, es un sistema represor. Es una organización perfecta de represión, desde quien da la orden hasta quien la ejecuta, con esas apariencias de audiencias y de jueces que para lo único que sirven es para agravarle la situación a la persona. Habrá algunos que todavía, en medio de la conciencia, a pesar del miedo, ayudarán, que tampoco los vamos a obviar, porque claro que hay. Pero lo que ha montado el régimen es un sistema de represión. Ellos, pues, usan la terminología y la semántica para confundir. Se le dice presidente a Nicolás Maduro cuando es un dictador, un temible criminal, un tirano. Al sistema de justicia, al sistema represor le ponen sistema de justicia. A Corte Suprema pero de avalar las situaciones de la tiranía, no de hacer el contrapeso. Entonces, con eso, yo creo que también ahí tenemos que encender la luz y ver el punto clave, porque estamos hablando efectivamente de un sistema de represión. Edward, ¿cómo sobreviviste después de esas más de 3.000 espantosas horas sometido a los peores vejámenes? ¿Cómo sobreviviste? ¿Cómo pudiste salir? ¿Y cómo te marcó todo ese paso por Tocuyito? Wow. Sobreviví por el amor de mi familia. Me sacó la lucha incansable de mi hermana, de mi familia, de mis amigos, de mis nuevos amigos que no sabía que tenía, de los medios como ustedes, de los medios de comunicación, de todas esas personas que alzaron la voz, porque cuando uno está preso, uno sencillamente queda mudo, uno deja relativamente de existir. Y son ustedes, cada una de esas ventanas, cada una de las personas, las que pueden alzar la voz por uno. Por eso es que es tan importante todos estos canales, todas estas personas que levanten la voz, que sepan que existen presos políticos. No nos borren, no borren a los presos políticos. Es fundamental que sigan levantando la voz, que se visibilice, que se denuncie, que se diga qué es lo que está ocurriendo. Porque a mí me suspendieron la visita justamente porque estaba haciendo mi trabajo, que es denunciar la violación de los derechos fundamentales dentro de la cárcel. Y por ello me suspendieron la visita. La visita no es un favor, la llamada telefónica no es un favor, eso lo hacen ver como un favor. La alimentación lo hacen ver como que si te la mereces, te la doy, igual que el agua. Es muy difícil sobrevivir. Yo adelgacé 42 kilos en 3 meses. 42 kilos. Yo estuve muy mal. Sinceramente, yo en varias oportunidades pensé que no iba a poder sobrevivir, dadas las condiciones tan críticas en que uno es sometido, la violencia psicológica, la violencia de alimentación, la violencia del agua, derecho al agua, la violencia, derecho a la salud. A mí me negaban el derecho a la salud, a pesar de que tener unas condiciones médicas críticas. Y así como lo hacían conmigo, lo hicieron con otros que también perdieron la vida en Tocuyito, mientras yo estaba allí privado arbitrariamente de libertad. Y estas son cosas que no podemos callar, que no tenemos que olvidar. Y lamentablemente, como acaba de decir, el sistema de justicia es un engranaje que sencillamente se utiliza
como brazo ejecutor de quienes dan las órdenes, del opresor. Y esto pues hay que resaltarlo, esto no podemos olvidarlo, esto tiene de gran significación para nosotros como víctimas, porque en un momento dado vamos a tener la justicia, vamos a tener la verdad para exigir la justicia y vamos a exigir también que todas estas personas que están cometiendo esas violaciones a los derechos humanos, esos tratos crueles e inhumanos, las desapariciones, paguen lo que tengan que pagar, porque nadie merece atravesar por esto. Hoy día estos más de 1000 presos políticos y presas políticas no merecen estar otra Navidad más fuera de sus casas, otra Navidad sin sus madres, esposas, hijas o hijos. Ya es suficiente con todo lo que hemos atravesado con esta gran diáspora de más de 9 millones de venezolanos fuera del país, para que también tengamos a nuestros familiares presos, arbitrariamente detenidos o desaparecidos, y donde el dolor no hay forma de describirlo, al menos que lo estés atravesando. Esto es algo que podría quizás tratar de explicarme, pero jamás lo van a poder sentir hasta que no tengas un familiar muy cercano, arbitrariamente privado de libertad o desaparecido. Y es por eso lo importante también de estas fechas, cuando CLIP está llamando a una Navidad sin presos políticos. Estamos llamando también a la mesa de los que esperan, porque ellos esperan a su familiar que llegue a su casa a pasar Navidad e integrarse a su mesa de Nochebuena, a su mesa de Año Nuevo, a compartir en familia, porque una tradición muy venezolana es que los 24 de diciembre, los 31 de diciembre se cena en familia. Y tenemos más de 1000 presos políticos que no lo van a poder hacer, más de 1000 familias que no lo van a poder hacer. Y bueno, la connotación de cómo sobrevivir. La connotación de cómo sobrevivir. Nos tocó comer, no era ni solo, nos tocó comer, nos daban vísceras molidas, a veces en mal estado, putrefactas. Por supuesto, era arepa o bollito, que eran hechos el día anterior a la intemperie. Por supuesto que tenían pues animales, grillos, otaras, plumas de aves, moscas, a veces gusanos. ¿Cómo sobrevives? La palabra sobreviviendo. Es muy difícil, es muy difícil. Agua contaminada, agua putrefacta, tomando agua de chorro cuando tienes agua, pasábamos días sin aguas. Llegué a contabilizar 6 días sin poder tomar agua potable. Nos daban 10 minutos de agua al día del chorro, un agua totalmente de pésima calidad, con mal olor, mal sabor, mal color. Y en esos 10 minutos teníamos que bañarnos y hacer nuestra higiene 8 personas que estábamos en la celda. Imagínense ustedes el caos que eso provocaba. Realmente es muy crítico. ¿Cómo sobrevivir? Es la palabra. Tienes que sobrevivir si quieres salir de allí. La afectación posterior, mira, yo les diría a todo el mundo, nadie sale igual que como entra. Todos salimos de una u otra forma afectados psicológicamente, físicamente. Yo salí afectado además también físicamente. Tengo otras patologías que se crearon a partir de toda esta mala nutrición, sin recibir sol, todo este proceso sin agua adecuada, agua potable adecuada. Entonces, lamentablemente, pues uno sale de otra manera. Uno entra con un estilo de vida y sale lamentablemente con una vida muy, muy, muy desgastada y quizás hasta destruida. Yo, en lo personal, considero fundamental que para los próximos meses, porque espero que sean meses, hay que crear políticas públicas en Venezuela para poder brindar atención psicológica a toda la población venezolana, porque estamos todos y todas realmente afectados. Y no es fácil sobrevivir. Sencillamente tienes que proponerte a vivir día a día y a tratar de que puedas cerrar los pequeños momentos en que duermes, puedas descansar para poder reponer tu cuerpo a lo que viene.
Es cierto, es toda una sociedad víctima, es toda una sociedad torturada, es toda una sociedad pasando hambre. Usted hablaba de la cena en familia. ¿Cuántas personas no tienen ya ni para una hallaca, para sentarse a compartir con sus hijos? Digamos, ni siquiera los que están bajo la represión directa, ni una medicina para un abuelito, ni un pan de jamón, nada. Esa tortura permanente, el miedo además es una tortura permanente también como sociedad. Todo esto tiene unas implicaciones brutales. Vamos a hacer una pausa, Edward, me toca, y sigo conversando contigo. Vamos a brindarles un mensaje a todos aquellos que no pueden perder la esperanza y esperemos que sea pronto esa liberación. El centro penitenciario se llama Centro Penitenciario El Libertador, en alusión al Libertador, a ese hombre que liberó a los pueblos de América Latina, alejándolos de los regímenes, en muchos casos tiránicos o coronas que no soltaban a su gente. Pero como son expertos en apropiarse de las simbologías, son capaces de usar esa palabra el libertador para ahí construir el cajón, que es lo que estamos denunciando hoy tras la revelación del Instituto Casla. El cajón, que es ese espacio de tortura de la cárcel Tocuyito o la cárcel Centro Penitenciario El Libertador. Qué ironía y qué ironía bárbara.